Iglesia en Albacete. COPE, estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárrega y de quien hoy te habla Antonio Jiménez en este primer domingo de Cuaresma. Seguimos en tiempo de sínodo y con este motivo visitaba Albacete hace unos días el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, con el cual vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Iglesia en Albacete. COPE, estar informado. Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio, y a todos los oyentes. Rosa, hemos comenzado la Cuaresma y también han vuelto los gestos de Cáritas para Cuaresma. ¿Cuál es el primer gesto para este primer domingo de Cuaresma? Sí, como ya es tradición, en Cuaresma presentamos un gesto para cada domingo de Cuaresma. Para este primer domingo, pues empezamos este tiempo de conversión, que es un camino, nos invita a la Iglesia a recorrer. Cáritas, con el lema de la campaña de este año, tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza, nos invita a vivir esta Cuaresma como una nueva oportunidad para preguntarnos: ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo? Y entonces nos invita a aprovechar este tiempo de conversión, tiempo para mirar de frente nuestra propia realidad y la del mundo en que vivimos, descubriendo que en lo cotidiano de nuestra vida, en nuestras pequeñas o grandes decisiones, se esconde el germen de una nueva esperanza para este mundo. Y Rosa, para esta semana tenemos una interesante jornada de formación. Sí, mañana lunes, día 19 de febrero, hemos invitado al delegado episcopal de Cáritas Española a visitar alguno de nuestros proyectos y a tener una jornada de formación y de encuentro. Empezaremos por la mañana cuando él llegue, comiendo en el restaurante El Sembrador, claro que sí, y por la tarde nos iremos al salón de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias a las 5:30 para tener un encuentro con los voluntarios de las Cáritas parroquiales, de otros proyectos y a toda persona que quiera estar con nosotros y aprender algo más de Cáritas. Él, aparte de conversar y tener un diálogo con los voluntarios, pues va a impartir una ponencia que lleva el título Gestando nuevos caminos para Cáritas. Así que quedan todos invitados. Al día siguiente continúa su visita, visitando algún proyecto y teniendo un espacio de encuentro y formación con los técnicos de Cáritas Diocesana. Pues qué interesante este encuentro, Rosa, ¿y con qué frase nos despedimos hoy? Hoy os traigo una frase del Papa Benedicto XVI que nos dice: el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia del hombre. Pues con esa frase nos quedamos. Muchas gracias, Rosa, y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Y esta mañana hablamos con don Francisco Conesa Ferrer. Él es el obispo de Solsona. Don Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, don Francisco. Ha estado en Albacete para impartir una conferencia sobre el sínodo, ya que don Francisco ha sido uno de los 3 obispos españoles que han participado en la asamblea del sínodo celebrada el pasado mes de octubre en Roma. Don Francisco, un sínodo de la sinodalidad que trae novedades significativas con respecto a los otros sínodos celebrados. Sí, es un sínodo muy especial. Yo subrayaría como 3 novedades. La primera, que el sínodo se ha convertido en un proceso y no en un acontecimiento singular de un momento del mes de octubre en Roma, sino que es un proceso que involucra a toda la Iglesia. Eso lo determinó el Papa en una constitución sobre el sínodo que se llama Episcopalis Communio, y ahí explica cómo el sínodo tiene que tener una fase de preparación como la que hemos vivido en nuestras iglesias, en la que se escucha al pueblo de Dios, una fase de desarrollo y después vendrá una fase de implementación para llevar a cabo esto. Una segunda novedad de este sínodo es que han participado laicos, religiosos y sacerdotes, que no son obispos.
lo cual abre a todo el pueblo de Dios de alguna manera esta reflexión. Sigue siendo un sínodo de obispos, y porque la mayoría somos obispos, y hemos escuchado con mucho gusto todas las intervenciones que han hecho laicos y laicas, pero ha cambiado el carácter de la manera de la asamblea. Y una tercera novedad es que el tema es la sinodalidad, es decir, es una reflexión de la Iglesia sobre sí misma, muy parecida a la que hizo el concilio cuando reflexionó en Lumen Gentium. Una sinodalidad que, como decía en su conferencia, marca un estilo en la Iglesia como una Iglesia que acoge y que acompaña. Sí, porque sinodalidad significa muchas cosas, pero hay un primer significado básico, que es un estilo, una manera de ser. Yo creo que esta manera de ser tiene como dos características fundamentales. Una, ser esta Iglesia que acompaña, es decir, una Iglesia que acoge, que escucha, sobre todo que escucha y que acompaña a todas las personas. Eso es lo que el Papa nos está insistiendo. Y una segunda característica es que es una Iglesia en la que todos participamos, todos somos corresponsables, nos sentimos corresponsables de la vida y de la misión. Esto significa un cambio muy importante en la manera de pensar tanto de los sacerdotes o de ministros ordenados como también de los laicos. Y eso lo hemos visto, don Francisco, en esas imágenes que veíamos por televisión, de esas mesas redondas, todos escuchando, todos en diálogo. Sí, las mesas querían significar esto y querían expresar cómo todos estamos en igualdad, todos somos miembros del pueblo de Dios, todos hemos sido bautizados y el bautismo es la fuente de la dignidad que tenemos. Y por eso nos escuchamos unos a otros sin ponernos uno por encima del otro. Allí en las mesas, por ejemplo, las mesas que yo compartí, pues estábamos obispos, había algún cardenal, había religiosos, religiosas, laicos. Era un gusto también escuchar y discernir entre todos. Uh-huh. Y don Francisco, ¿cómo puede mejorar este sínodo la corresponsabilidad dentro de la Iglesia? El sínodo solo puede marcar una dirección. Después nos corresponde a todos el llevarlo a cabo. Estamos en una fase que aún el sínodo no ha concretado del todo. Solo da unas pistas. En la síntesis se dan pistas sobre cómo llevar a cabo esta corresponsabilidad, aumentar la participación del laicado, fomentar los organismos de participación para que todos se sientan implicados en la vida y misión, pero queda camino por recorrer y estamos viviendo el sínodo aún, estamos en fase de escucha todavía. Y en las diócesis, en las parroquias, ¿cómo se podía fomentar o comenzar a implementar el sínodo? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que cada diócesis, cada parroquia tiene que ir mirando a la luz de la síntesis de las orientaciones que se han ido dando. Tenemos que ir viendo cómo se hace concreto. Pero también esto es un trabajo de discernimiento y es un trabajo sinodal que hay que hacerlo en conjunto. El sínodo recomienda ahora nos ha hecho unas preguntas, nos ha hecho 3 preguntas, sobre todo dirigido a las parroquias. Intentemos contestar a eso, intentemos ofrecer nuestra reflexión y después iremos viendo cómo concretamos todas estas ideas en una serie de instrumentos que nos ayuden a crecer en la sinodalidad. Y don Francisco, ¿cómo resumiría usted la experiencia que ha vivido en Roma en la participación en la asamblea? Bueno, yo diría que ha sido una gracia, ha sido un don de Dios poder vivir la Iglesia en su diversidad, porque una cosa que he palpado es esa diversidad tan grande que tiene la Iglesia. No tiene nada que ver nuestra Iglesia, el modo de ser Iglesia en Europa o como lo vivimos nosotros, con cómo se vive pues en un país que está en persecución, por ejemplo en Myanmar, o cómo lo viven los cristianos que están en África o en otros lugares. Es muy distinto.
es una diversidad y una unidad al mismo tiempo, porque la fe es la misma y todos somos peregrinos hacia la casa del Padre y vamos juntos, pero una gran diversidad. Es un don haber vivido esa diversidad, y también es un don y una gracia del Señor haber podido aportar pues mi pequeña reflexión a un tema tan importante como es esta reflexión sobre qué hace la Iglesia sobre sí misma para crecer en la misión, porque el objetivo de todo este tema de la sinodalidad es crecer como Iglesia que sale a anunciar a Jesucristo. El sínodo, como nos decía usted, continúa con esas preguntas que hay que ir trabajando en las parroquias. ¿Qué espera, don Francisco, de esta fase final de este sínodo? En mi diócesis estoy animando a participar todos en esta fase, a continuar esta reflexión y esta dinámica que estamos viviendo en los últimos años, para hacer entre todos nuestras aportaciones también. Ahora, allá en el mes de junio, se cierra este proceso, se hará un instrumento en labor, es decir, una guía de trabajo de la segunda sesión del sínodo, y a partir de ahí se harán ya las proposiciones al Santo Padre con las conclusiones a las que hemos llegado. El Santo Padre pues podrá asumirlas o no, normalmente lo hará, y emitir un documento que sí que sea ya guía firme para toda la Iglesia. Pues don Francisco Conesa Ferrer, obispo de Solsona, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos al sínodo desde dentro, como participante en la asamblea. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, muchas gracias a vosotros. Iglesia en Albacete. COPE, estar informado. Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Carmen Jiménez. Buenos días, Carmen. Muy buenos días, Antonio. Estás hecha una gambitera. Esta era una de las frases que me repetía mi madre cuando veía que no paraba en casa, que tenía una intensa vida social, con tantos quehaceres que no me permitía centrarme en nada y andaba como pollo sin cabeza. Mi madre, con buen criterio, me pedía que entrara en casa y parara. Y es así como me encuentro últimamente. Tengo tanto ruido mental que no me centro. Y como antaño, habrá que volver a hacerle caso a mi madre y parar y recogerme y hacer una pausa y escuchar el silencio. La Iglesia, que también es madre y sabe lo que necesitamos, nos propone en este tiempo de Cuaresma hacer una pausa y recogernos, volver a la casa paterna y disfrutar de su abrazo. Un retiro siempre es conveniente, sobre todo en Cuaresma y Pascua, tiempos fuertes que nos ayudan a acercar nuestro corazón al Padre. La Iglesia nos ofrece retiros espirituales para parar y comenzar, para encontrarnos y en silencio tomar aliento para ofrecer nuestra mejor versión. Un retiro es una invitación a la oración y a la reflexión. Es un tiempo para apartarse de las distracciones del mundo y centrarse en lo que realmente importa, tu relación con Dios y tu crecimiento espiritual. También es un tiempo de comunidad y fraternidad, encontrando que en la comunión con otros creyentes tu propia fe se fortalece y se enriquece. En casa les hablo de la necesidad que tengo de parar y tomarme unos días de asuntos propios. Días que me dedico porque necesito volver a escuchar esa voz que me susurraba en el silencio y necesito volver a vivir aquel encuentro primero con Dios. Este año también volveré a la casa paterna, para poder caminar de nuevo en la vida cotidiana con una nueva perspectiva, con la esperanza que da la fe y con la firme decisión de buscar la santidad en medio del mundo. Que tengan un feliz domingo. Y antes de marcharnos damos un rápido vistazo por la agenda diocesana, donde nos encontramos la vigilia de oración mensual por las vocaciones que tendrá lugar el próximo viernes día 23 a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María de Villarrobledo. El sábado 24 va a tener lugar una nueva edición del Seminario en Familia y también el sábado 24 se va a celebrar la Jornada Diocesana de Liturgia. Será a partir de las 10:30 de la mañana
en el Salón de Grados del Seminario. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.